Los españoles hemos emigrado a otros países durante siglos y por diferentes motivos. A pesar de lo que se pueda creer, el hecho de emigrar en muchas etapas de la historia ha sido considerado delito. Antes de 1996, año en que entró en vigor el nuevo Código Penal del 95, existían penas para determinados supuestos de emigración ilegal. Actualmente queda tan solo un residuo en el Código Penal vigente que hace referencia a supuestos en los que alguien incita o consigue la emigración de españoles utilizando artimañas para su beneficio económico personal. Cesare Beccaria, literato, filósofo, jurista y economista italiano, se preguntaba si era o no útil o perjudicial para las naciones dejar a los hombres la libertad perpetua de ausentarse de la sociedad a la que pertenecían. La libertad de ausentarse, que recoge Beccaria ya a finales del siglo XVIII, es uno de los principios básicos que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. El artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce tanto el derecho de salir del propio país como el derecho a regresar. Es decir, no estamos hablando de un principio estatal o de algo relativo al derecho consuetudinario. Estamos hablando de que un documento básico, un documento constitutivo y que aparece recogido en la mayor parte de las legislaciones actuales, reconoce ese derecho a salir del propio Estado. Claro, si nosotros reconocemos que existe un derecho a salir del propio Estado, es evidente que eso tendrá que tener una contraparte en un derecho a entrar en un Estado ajeno, que es lo que hoy en día se encuentra en cuestión. Un país que no permite a sus ciudadanos ausentarse no es un país democrático y libre. Hay gobiernos que, mediante el temor y la penalización, consiguen retener a sus ciudadanos. Son estados cárcel, como los llamaba Cesare Beccaria. Hay que decir que Beccaria, en el siglo XVIII, cuando se consideraba que la emigración era una conducta reprobable debido a esa concepción del actual ciudadano como un súbdito, como parte de la riqueza del señor, esa concepción, digamos que lo que nos está haciendo es darnos luz sobre todo lo que desde ese momento, y hablamos desde hace casi 3 siglos, se ha desarrollado en torno a los procesos migratorios. Beccaria tiene una frase que yo creo que es bastante gráfica, que es que él dice que él lo que pretende es probar la inutilidad de hacer del Estado una cárcel. Y yo creo que la historia le ha dado la razón desde entonces a ahora. En la actualidad, la emigración de españoles no está penada, sin embargo, sí lo está la inmigración ilegal. Se han cambiado las tornas. En la actualidad, el derecho penal se centra en los procesos de inmigración. El derecho penal no es un instrumento que no cambie con el tiempo, no es un instrumento que se perpetúa. Es decir, pese a que hay una base, pues por ejemplo, los delitos como el delito de homicidio no varían sustancialmente, o el delito de asesinato no varía sustancialmente a lo largo de la historia. Sin embargo, el derecho penal evoluciona. Y evoluciona en función de las necesidades de la sociedad. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, lógicamente en este momento la presión sobre el Estado español no es hacia afuera, sino que es hacia adentro. Entonces, en los últimos años existe una tendencia muy grande a solucionar los nuevos retos que afronta el Estado español y, en general, no solo el Estado español, sino los Estados occidentales con el uso del derecho penal. Eso ha hecho que en el año 2000, es decir, en los albores del siglo XXI, se introdujera un nuevo delito, el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el Código Penal, que realmente es un delito que, aunque nominalmente protege los derechos de los ciudadanos extranjeros, no se dirige a proteger ningún derecho de ningún ciudadano extranjero, sino que protege el interés del Estado en el control de los flujos migratorios. Se ha hecho mucho hincapié en la regulación penal de los movimientos de inmigración y, según el profesor Lacruz, es un grave error porque el papel del derecho penal tiene que dirigirse sobre todo a sancionar aquellas conductas más graves, como por ejemplo las que ponen en peligro las vidas de las personas que quieren entrar en el Estado español. El derecho penal tiene que centrarse también en evitar que las mafias trafiquen con personas. Se ha creado una macro-regulación penal que hace que cualquier movimiento de inmigración ilegal sea sancionado a través de la pena. Y se dejó durante mucho tiempo de aplicar otro tipo de medidas de carácter social, de carácter administrativo, de carácter internacional, que son las que desde hace muy poco tiempo se han venido a aplicar. Esto ha hecho básicamente que,
como es de todos conocidos, pese a que la regulación penal se encuentra en vigor desde el año 2000, no haya habido ninguna reducción significativa de los movimientos de entrada de ciudadanos extranjeros en territorio español, movimientos de entrada ilegal de ciudadanos extranjeros en territorio español, hasta que, en primer lugar, se han tomado determinadas medidas en el seno de la Unión Europea para externalizar las fronteras, que es una cuestión muy discutible, pero bueno, se ha hecho así, y en segundo lugar, hasta que no hemos entrado en un periodo de crisis. Las medidas de carácter penal no han servido de gran cosa. Ante el hecho de los movimientos migratorios, hay que recordar lo que dice Amin Maalouf en su novela El viaje de Baldassare, una novela que habla de las fronteras, de los exiliados y extranjeros, de la convivencia entre Oriente y Occidente. Maalouf escribe: todas las ciudades han sido fundadas y pobladas por gente venida de otra parte, lo mismo que